Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y siguen en las diferentes redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a nombre del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. El día de hoy continuamos con las ponencias magistrales programadas en el Congreso Internacional de Posgrado del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, celebrado dentro del marco de la conmemoración del 46 aniversario de este instituto. Hoy contaremos con la participación de la doctora Marta Olivia Lázaro de Sul con la ponencia titulada Los escolíptidos y su importancia en México. Pues bueno, le cedemos el espacio a la doctora para que nos exponga su tema. Adelante. Buenas tardes, agradezco la presentación que hicieron y agradezco la invitación para participar en este evento. Y como ya mencionaron, el tema del cual les voy a platicar un poco es acerca de los iscolitinos y su importancia en México. Algunos de los puntos que vamos a estar abordando a lo largo de esta plática es la posición taxonómica de estos insectos, algunos aspectos generales, hábitos de alimentación, importancia ecológica y económica, su monitoreo y algunos trabajos realizados. Para iniciar, mencionaremos que los escarabajos de la subfamilia Scolitinae se agrupan dentro del filum Arthropoda, la clase insecta y el orden Coleoptera. Estos escarabajos siempre se han considerado parientes cercanos es decir, de insectos pertenecientes a la familia Purpureoideae. Anteriormente se agrupaban o se consideraban como una familia dentro de la gran superfamilia Purpureoidea. Sin embargo, estudios recientes concuerdan en que es mejor considerarla como una subfamilia dentro de la familia Purpureoideae, y esto debido principalmente a algunos aspectos filogenéticos. Estos insectos conforman un grupo grande y diverso de insectos barrenadores de plantas leñosas que pueden incluir tanto árboles como arbustos y bejucos, y la mayoría de las especies se asocian con plantas muertas o moribundas o con plantas que experimentan alguna condición de estrés, ya sea por sequías, heladas, inundaciones o insectos. Son insectos muy pequeños, midiendo tan solo de 1 a 3 milímetros de longitud. Pocas especies pueden alcanzar a medir 1 centímetro de longitud, y el patrón de coloración que presentan va desde el café amarillento hasta el negro, no observándose algún otro patrón de coloración. Las antenas y las patas son cortas con relación al tamaño del cuerpo del insecto, como para aquí en las imágenes. Estas especies se pueden desarrollar en casi todas las comunidades vegetales, abarcando desde desiertos, selvas altas e incluso bosques boreales, y las especies que son más ampliamente conocidas son las que han fungido como plagas en árboles forestales, frutales y ornamentales. A pesar de la amplia diversidad que existe dentro de esta subfamilia, existen algunas características o generalidades que se aplican al común de las especies. Por ejemplo, que los adultos excavan túneles o galerías al interior de los tejidos leñosos de sus árboles hospedantes. Las hembras ovipositan al interior de estas galerías y se requiere de material fresco del hospedante al principio de la construcción de las galerías y desarrollo larvario. Además, generalmente existe un periodo de cuidado parental, por lo menos parte de las hembras, que se extiende después del final de la oviposición, y una vez que las larvas emergen de los huevos, pueden hacer túneles, ya sean individuales o colectivos. En muchas especies también los machos hacen contribuciones importantes tanto en la construcción como en la defensa de las galerías. Y la mayoría de las especies, o quizá todas, están asociadas con hongos, levaduras o bacterias simbióticas. Generalmente se completa solo una generación dentro de un hospedante. Después de esto se requiere realizar un periodo de vuelo para buscar un nuevo hospedante. Estos insectos tienen un tipo de metamorfosis completa, pasando por una etapa de huevo, larva, pupa y adulto. En algunas especies también los insectos o adultos recién emergidos pueden permanecer al interior de las galerías por un periodo que se puede extender hasta 30 días.
Durante este periodo maduran sus estructuras reproductivas y en el caso de las especies ambrosiales también adquieren su carga de hongos simbiontes antes de emerger de las galerías. El número de generaciones al año es muy variable, pudiendo ser desde una sola generación, 3 generaciones, 5 e incluso 7 generaciones durante el año. Uno de los aspectos más interesantes dentro de esta subfamilia es el de los hábitos de alimentación, es decir, el sustrato nutritivo del cual se alimentan las especies, pudiendo en este sentido tener especies pleófagas, gilomicetófagas, gilófagas, herbífagas y espermatófagas. Aquí en este esquema podemos ver representado un tejido leñoso, y esto para darnos una idea de la región de la madera de las cuales se alimentan cada una de las diferentes especies que podemos ubicar dentro de esta subfamilia. Aquí podemos ver que de manera externa hacia adentro podemos encontrar lo que es la corteza, el floema, el cambio, la albura y el duramen, que forman parte del filamento. Y esto nos va a servir para entender los hábitos de alimentación que tienen estas especies. El grupo más numeroso dentro de esta subfamilia lo componen las especies de hábito pleófago, o conocidos comúnmente cazadores, las cuales se alimentan del floema de las plantas hospedantes, es decir, el tejido que se localiza entre la corteza y la albura. Y como consecuencia de la construcción de las galerías, se puede propiciar que la corteza se desprenda completamente, por lo cual reciben este nombre común de descortezadores. Aquí podemos observar algunos ejemplos de estas especies, como Heterocleptus plagiatus, desarrollándose en el floema de aguacate, e Ips calligraphus, desarrollándose en el floema de Pinus. Cabe mencionar también que dentro de este grupo de los descortezadores se localizan las especies de los géneros Ips y Dendroctonus, dentro de las cuales se encuentran varias especies que han sido reportadas, ocasionando impactos económicos importantes y mortalidad en árboles del género Pinus. También se ha observado cierta especificidad en el caso de tanto Ips, de especies del género Ips, como Dendroctonus, con referencia a sus hospedantes, prefiriendo en este caso especies de un mismo género, como por ejemplo el género Pinus. El segundo grupo y más numeroso dentro de esta subfamilia es el que está conformado por las especies de hábitos ambrosiales o filotófagas. Estas especies cultivan hongos en la albura de ramas y troncos de sus hospedantes, de las cuales tanto los adultos como las larvas se alimentan. Estos insectos transportan estos hongos simbiontes en estructuras morfológicas de su cuerpo que se denominan micangios, y estos micangios pueden estar ubicados en diferentes regiones del cuerpo del insecto, ya sea en las mandíbulas, en el pronoto e incluso en las propósitos. Aquí vemos este ejemplo de la especie Cortilotus aguacatensis desarrollándose en madera de aguacate. Mencionamos nuevamente que se establecen aquí en la región de la albura, pero no se alimentan del tejido como tal, sino de los hongos que cultivan al interior de las galerías. Estas especies también son más numerosas en ambientes tropicales y subtropicales, en donde prevalecen temperaturas adecuadas y una precipitación pluvial alta, lo cual son condiciones que se requieren para el establecimiento de los hongos de los cuales se alimentan. Aquí en este esquema podemos observar el tejido, la estructura morfológica que habíamos mencionado, que es el micangio, en el cual son transportados los hongos simbiontes de los cuales estas especies se alimentan. Dependiendo de la región del cuerpo en que se ubique, recibe diferentes nombres. Por ejemplo, en especies del género Helleborus se reportan micangios de tipo mandibulares ubicados en esta región, micangios mesotorácicos localizados en esta región. Este tejido también, o esta estructura morfológica, está revestida de epitelio glandular, el cual protege al hongo, y el tipo de asociación simbiótica que tiene es de tipo mutualista, ya que el hongo se beneficia al ser transportado por los insectos, mientras que los insectos se benefician porque los hongos les sirven de alimento.
También encontramos especies de hábito de alimentación que se denominan xilófagas, y estas se alimentan del xilema, es decir, de la madera de sus árboles hospedantes. Aquí en este ejemplo podemos observar a la especie Micrasis burgosis desarrollándose en madera de framboyán. Otro grupo está conformado por las especies mielófagas, las cuales se alimentan del tejido esponjoso que se localiza en la médula de ramas y ramitas en árboles hospedantes. Aquí este ejemplo es de la especie Nesina desarrollándose en la médula de una especie vegetal del género montano. Las especies herbívoras, por su parte, se alimentan de plantas herbáceas de la región de tallos y peciolos de las hojas. Aquí este ejemplo es de la especie de Dendrocranus cucurucea desarrollándose en un tallo de chayote. Este hábito es muy parecido al hábito peófago, a diferencia de que son plantas herbáceas en las cuales se desarrollan estas especies. Finalmente tenemos las especies espermatófagas, las cuales se alimentan de semillas. Este ejemplo de la especie Arabdus schwarzi se desarrolla en semillas de frutos que se encuentran en el suelo, de semillas de aguacate. No existen reportes al momento de especies o de esta especie desarrollándose en frutos, en semillas de frutos que todavía se encuentren en los árboles. Por tanto, se dice que su principal función es como degradadora de semillas, permitiendo que este material se reintegre al sustrato. Sin embargo, dentro de este grupo de espermatófagas sí existen otras especies con importancia económica, como por ejemplo la broca del café, Hipotenemos café, y algunas especies del género Conoptus que afectan semillas de especies del género Pinus. Como podemos observar, la importancia que tiene este grupo de insectos es más bien de tipo ecológica y benéfica, ya que la mayoría de las especies, como mencionamos anteriormente, se asocian con plantas moribundas o muertas. Y en este sentido, las especies descortezadoras contribuyen a la descomposición de la madera y son los principales colonizadores, facilitando de este modo el arribo de otros insectos y por lo tanto contribuyen a mantener la estructura y salud de los bosques. Aquí vemos unos ejemplos de estas especies descortezadoras como Spargletus plagiatus y Scolitodes cruciacoles, los cuales se han reportado asociados a aguacate, y en el caso de Pipioptorus atematus está más asociada a bosques de pino y encino. Las especies barrenadoras, es decir, aquellas que se alimentan de madera, aceleran el proceso de desmenuzamiento de la misma, y aquí vemos algunos ejemplos de la especie Micrasis detentus y la especie Hilopus. Las especies de hábitos ambrosiales participan doblemente en el proceso de descomposición de la madera, una al construir galerías y otra al depositar los hongos que van consigo las especies, ya que recordemos que estas especies ambrosiales se alimentan de los hongos simbiontes que transportan y cultivan al interior de las galerías de sus árboles hospedantes. Aquí observamos algunos ejemplos como a Cortylus de pimentón, Astrum conversus, asociadas a madera de aguacate, y Prenobius cavipenis también se ha reportado asociada a aguacate, pero es una especie más polífaga, teniendo otros hospedantes, ya que el hecho de que tengan este hábito ambrosial les permite colonizar diferentes hospedantes y no son específicas, sino que son más generalistas, ya que dependen más del hongo del cual cultivan para alimentar. Pero también las especies que se alimentan exclusivamente de semillas participan en la regulación poblacional de las plantas. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, de las especies del género Conoptus, que ya habíamos mencionado, que afectan semillas de especies del género Pinus, y también se reporta a la especie Cocotides dactyliperda, afectando a semillas de palma datilera. En cuanto a la importancia económica, del total de especies que se tienen reportadas en México, que son aproximadamente 874, únicamente el 5% se consideran plagas. Y esto desde el punto de vista antropocéntrico, ya que en escenarios de bosques manejados y plantaciones
se ha reportado que los descortezadores junto con los incendios son los principales factores que ocasionan mortalidad de especies de pinos. En México, algunas especies de importancia económica son las que observamos aquí. Por ejemplo, Dendroctonus mexicanus y Dendrotralis, que se localizan en alturas medias, bajas, es decir, que pueden ir desde los 800 hasta los 1500 o 2 metros sobre el nivel del mar. Así también Dendroctonus brevicomis y Dendroctonus adjuntos se localizan en alturas altas, es decir, en 3000 metros sobre el nivel del mar. Aquí este esquema o esta foto corresponde a la especie Dendroctonus mexicanus. Las especies de Ips también existen algunas que se reportan afectando árboles principalmente de pinus, como es la especie Ips lecontei. Y la especie Scolytus mundus se ha reportado también afectando madera de oyamel en algunos ecosistemas o en algunas zonas generales. En este cuadro podemos observar algunos datos que se han reportado de los impactos ocasionados por estas especies de descortezadores. Se señala que Dendroctonus mexicanus es el insecto que mayor daño causa a los bosques de pino en México, reportándose afectaciones de 50,000 hectáreas en Michoacán, 17,000 hectáreas en el Distrito Federal y Estado de México y 2,736 hectáreas en el Estado de Nuevo León. Las especies del género Ips también se han reportado ocasionando mortalidad en especies de pino. Por ejemplo, la especie Ips o Pinky han ocasionado mortalidad en pinos negros en áreas semiáridas, mientras que la especie Ips lecontei se reportó durante los años de 2011 a 2013, ocasionando una mortalidad de aproximadamente 500,000 metros de madera en los estados de Durango y Chihuahua. Cabe mencionar que esta mortalidad también estuvo asociada a que durante este periodo de tiempo se presentó una temporada de sequía, cual también propició que los árboles se encontraran debilitados y la especie pudiera ocasionar esta tasa de mortalidad. La especie Scolytus mundus se ha reportado ocasionando daños entre 10,000 y 500 cúbicos en bosques de oyamel en el estado de Michoacán. Por su parte, algunas especies del género Floecinus se reportan como descortezadores de árboles de los géneros Cupressus y Taxodium. Estas especies, si bien se consideran especies secundarias, también pueden atacar y matar árboles bajo alguna condición de estrés. Este estrés puede ser ocasionado, o volvemos a repetir, ya sea por sequía o incluso por incendios forestales. La especie ambrosial Natotrichus sulcatus también se ha reportado ocasionando manchado de la madera como el principal daño, y en infestaciones severas también existen numerosos orificios que degradan la calidad de la madera, como podemos ver aquí en esta imagen. Y recordemos otra vez que estas especies ambrosiales transportan hongos y brontes de los cuales se alimentan. Sin embargo, muchos de estos hongos pueden ocasionar este manchado en la madera, lo cual afecta su calidad. Otras especies ambrosiales de importancia económica en México las podemos observar aquí, como Deborus bulbus, que afecta a árboles de cedro mexicano, cacao, y está asociada a la muerte del árbol de sombra Erythrina americana. También la especie Gileborus firrufina puede introducir el hongo Ceratocystis ciliata en cacao y ocasiona la marchitez de los árboles. Otra especie ambrosial también de importancia económica es el que se denomina taladrador de las ramas del cafeto, la especie Phylloxandrus moritenus. Esta especie afecta tallos, ramas de especies de café como Coffea canephora y Coffea arábica, y ocasiona daños directos e indirectos. Daños directos son los ocasionados al realizar estas barrenaciones, y los indirectos como consecuencia del establecimiento de este efecto. Las ramas se debilitan y pueden quebrarse por acción del viento o de la lluvia. Una especie también de las de hábito espermatófago y de importancia económica en México es Hypotenemus hampei, que se conoce comúnmente como boca del café, debido a que realiza estas
perforaciones o barrenaciones en los frutos del café, afectando los granos al interior y ocasionando estos daños que pueden ver aquí en la imagen. Se han reportado pérdidas monetarias en México de aproximadamente 157 millones de pesos, por lo cual se considera una especie de importancia económica para este cultivo. Y bueno, también dentro de otras especies asociadas a la horticultura se reporta la especie Cortillus fuscus, la cual afecta ramas de 1 a 5 centímetros de diámetro en hospedantes sanos, en árboles como pera y tejocote principalmente, aunque también puede afectar en menor proporción ramas de árboles de manzana y membrillo. Estos daños se han reportado principalmente en la región norte del estado de Morelos. Recientemente también se han reportado impactos no solo económicos, sino también ecológicos, ocasionadas en especies de Laurasia por otras especies de Scolyptis ambrosiales, como son las especies Phileborus glabratus y algunas especies del género Eualacia, los cuales llevan asociados hongos patogénicos que pueden ocasionar la marchitez de la planta, ya que estos hongos al establecerse ocasionan también taponamiento de los haces vasculares, lo cual propicia que una muerte regresiva de las ramas. En el caso de especies del género Eualacia, pueden provocar marchitez regresiva por fusarium, una enfermedad que afecta a más de 300 pedales. Cabe mencionar que la especie Phileborus glabratus se encuentra en estatus de cuarentenaria, es decir, que no se ha detectado en México. Algunas especies una especie del género Eualacia sí ya ha sido detectada en México, en la región de Tijuana, y se han establecido acciones de manejo y contención para evitar que se disperse a las principales zonas productoras de aguacate principalmente al estado de Michoacán, donde se tiene la mayor superficie cultivada de aguacate. Y en este sentido, una de las acciones que ayuda para tener esta detección inicial de especies exóticas que pudieran ser de riesgo para un cultivo en específico es el monitoreo. Y además con este se permite inferir la abundancia poblacional, se permite conocer picos de vuelo, conocer las épocas o los meses a lo largo del año en los cuales estas especies tienen mayor abundancia. Y para este monitoreo se han utilizado diferentes trampas. Bueno, pero las principales o la que se ha utilizado más ampliamente es este tipo de trampa que se denomina Lindgren o multiembudo. El número de embudos es variable, pudiendo ser desde 7, 8 o incluso 12 embudos. Son trampas principalmente de intercepción de vuelo, es decir, los insectos chocan contra las trampas, se deslizan a través de la superficie de los embudos y llegan a la parte final de la trampa, y en que se denomina vaso colector. En este vaso colector se coloca también generalmente una sustancia insecticida. Se ha utilizado una sustancia sólida a base de cloroquímicos para matar los insectos, y bueno, cuando también las trampas permanecen largos periodos en campo sin ser revisadas, también se ha utilizado anticongelante como líquido conservador para los insectos. También estas trampas cabe mencionar que pues llevan colgados diversos atrayentes aquí en el exterior para ayudar en la colecta de los insectos y conocer la diversidad que se encuentra asociada a un ecosistema. Otros tipos de trampas que se han utilizado también son estas que observamos aquí en la imagen, que son trampas tipo botella. Estas se elaboran generalmente a base de material reciclado, botellas PET, y esta parte de abajo puede servir como para colocar el líquido tanto conservador como el líquido relleno. Y también han sido efectivas en campo para estudiar la diversidad de estos insectos de las familias Scolyptis. En México actualmente se tiene establecido un monitoreo de los complejos ambrosiales, de los que ya habíamos mencionado, Phileborus glabratus y su hongo asociado, así como especies del género Eualacia y sus hongos patogénicos asociados.
por parte de la Dirección General de Sanidad Vegetal en colaboración con la CONAFOR, y para esto realizan acciones de vigilancia y delimitación, y como ven aquí se utilizan estas trampas multibudo, y las que vemos aquí pues son los compuestos atrayentes que se colocan para realizar la detección inicial de estos insectos. Para el monitoreo también podemos utilizar diversos atrayentes y feromonas. La diferencia entre atrayentes y feromonas consiste básicamente en que los atrayentes son sustancias volátiles que son producidas por las plantas, mientras que las feromonas son sustancias volátiles que son producidas y emitidas por los insectos para atraer ya sea al sexo contrario o también a individuos, tanto machos como hembras. Estas feromonas pueden ser sexuales o pueden ser feromonas de agregación. El líquido también, el atrayente estándar que se ha utilizado durante mucho tiempo para el monitoreo de especies de la familia o de la subfamilia Scolithinae es el etanol, y esto debido a que durante el proceso de descomposición de la madera se libera este compuesto volátil, lo cual es un indicativo para los insectos de que pueden colonizar estos hospedantes, por lo cual se ha utilizado durante mucho tiempo como atrayente estándar. Otros compuestos que se han utilizado pues también atrayentes es el metanol. Este se ha utilizado principalmente para lo que es la colecta de la broca del café, pues tenemos Hampei, y también recientemente se han incorporado estos compuestos atrayentes como es el paramentenol para el monitoreo de especies del género Ewalacea, y el atrayente de copaeno para el monitoreo de la especie Hilevorus glabratus en México. También se han utilizado mezclas comerciales formuladas para la colecta o el monitoreo, de diferentes especies del género Dendroctonus o de especies forestales asociadas a árboles forestales y las cuales han ocasionado mortalidad de árboles sanos, no solamente de árboles estresados o moribundos, sino también de aquellas especies que se consideran especies primarias porque son capaces de matar árboles aparentemente sanos. Se han formulado diversas mezclas comerciales. Aquí vamos a mencionar algunos ejemplos de los que han sido formuladas por esta empresa, Synergy Semioquímica. Esta empresa tiene un atrayente para la especie Dendroctonus frontalis, el cual está compuesto por frontalina, endobrevicomina y alfa-betapineno. Cabe mencionar que en el caso de las especies descortezadoras, estas especies liberan feromonas de agregación, la cual les sirve para atraer no solamente a machos y llevar a cabo la cópula al interior de las galerías, sino también atrae a hembras, permitiéndoles localizar un árbol que ha sido colonizado por una hembra, permitiendo que más hembras puedan colonizar otras regiones del árbol, lo cual les ayuda a vencer las defensas de estos árboles y poder colonizarlos de una mejor manera. Estos compuestos vienen en estas bolsas. Aquí viene, por ejemplo, en este ejemplo, el alfa-betapineno y la endobrevicomina y la frontalina se colocan en esta bolsa, los cuales son colocados en estas trampas multiembudo. Generalmente para el monitoreo de estas especies de Dendroctonus, las trampas son de 12 embudos y son colgadas en especies de latifoliadas. No se sugiere que se coloquen en árboles de pinus para evitar que en determinado momento los insectos sean atraídos y puedan dañar los árboles de pinos y ejercer un efecto adverso. Para las especies de Dendroctonus mexicanus y Dendroctonus adjuntus se han utilizado este atrayente compuesto de frontalina y alfa-betapineno. También de igual manera vienen en estos sobres que se cuelgan a las trampas, multiembudo que vimos anteriormente. Para la especie de Dendroctonus pseudosuge se ha utilizado un atrayente a base de pseudenol, frontalina, etanol y una mezcla diversa de monoterpenos. Bueno, olvidé mencionar también que cuando los insectos barrenan en los árboles hospedantes, los árboles también liberan volátiles
que son utilizados por estos insectos para llevar a cabo más fácilmente la polinización. Es por ello que para llevar a cabo el monitoreo de estas especies, los atrayentes se componen a base de una mezcla que incluye las feromonas que son liberadas por los insectos, como también de los compuestos cairomonales que son liberados por el árbol hospedante. Finalmente, para las especies del género Ips, las feromonas o el atrayente que se ha utilizado está compuesto a base de feromonas como es ipsianol, ipsenol y anerón, que también vienen en estos sobres y son colocados también en las trampas multiempulso. Cabe mencionar que en México existe una norma oficial mexicana en la cual se regulan el manejo y control de estas especies que ocasionan mortalidad en diferentes especies de pinos, y esta norma fue modificada en el 2016, quedando actualmente como la norma oficial mexicana 019 Semarnat 2016, y en la cual también se propone incorporar el uso de semioquímicos para el monitoreo, prevención y control de insectos descortezadores. Es importante esto desde el punto de vista que también, como mencionamos, el monitoreo nos permite la detección inicial y también evaluar las poblaciones de insectos, y de esta manera poder también establecer mejores estrategias de manejo. Finalmente, algunos de los trabajos que hemos realizado aquí en el estado de Tamaulipas, aquí de manera particular en el TEC Victoria, es el proyecto de estancia postdoctoral, con el cual se buscó fortalecer las líneas de investigación, biodiversidad y ecología y manejo y conservación, y que se denominó diversidad de Scolipine en el ecosistema de mangle, considerando también la importancia que este ecosistema tiene hábitat y refugio de diversas especies tanto animales, participa también en captura de carbono, aparte de los beneficios económicos que se generan para las comunidades aledañas a este ecosistema, y sin dejar de lado la protección que ejercen en las costas contra la erosión y en el filtrado de contaminantes. Entonces, aquí en Tamaulipas, las colectas se realizaron en la región de Tampico y Altamira, y también se realizaron colectas en el estado de Jalisco, en el municipio de La Huerta, en la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, ubicada en el ejido La Manzanilla. Para eso nosotros utilizamos estas trampas tipo botella y utilizamos como compuestos atrayentes etanol y metanol. Algunos de los resultados que hemos obtenido hasta el momento es para el estado de Tamaulipas un total de 10 especies de Scolipine agrupadas en estos géneros: Cortylus, Microcortylus, Hipotenemos y Physioptorus. La especie Microcortylus minimus es un nuevo reporte para el estado de Tamaulipas. Así también durante este monitoreo hemos colectado otro tipo de coleópteros, depredadores de escolitinos, especies de himenópteros, lepidópteros, dípteros y hemípteros. Las especies de mangle que están localizadas en este ecosistema de mangle aquí en Tamaulipas es el mangle blanco, Laguncularia racemosa, el mangle negro, Avicennia germinans, y el mangle rojo, Rhizophora mangle. Como podemos ver, con este monitoreo no solamente podemos estudiar la diversidad de estos insectos, sino también de todas las poblaciones de insectos de otras familias o de otros órdenes que se puedan localizar en este ecosistema de mangle. En el estado de Jalisco, las especies de mangle que se tienen es el mangle chino o botoncillo, Conocarpus erectus, y la especie de mangle blanco, Laguncularia racemosa. Para este estado se han detectado 5 especies agrupadas en estos géneros: Cryptocarenos, Hipotenemos, Scolitogenes y Grevorus, y también otras especies como son hemípteros, dípteros, himenópteros y lepidópteros. Y bueno, como podemos observar, pues el monitoreo es muy importante para conocer la diversidad, y partiendo de esta diversidad saber también posteriormente cuál es el efecto que estas especies puedan estar teniendo en el ecosistema de mangle,
y en determinado momento poder detectar aquellas que pudieran estar ocasionando un efecto adverso y contribuir a su adecuado manejo. Pues esto es todo lo que tengo para presentarles. Les agradezco su atención.